Uno de los problemas más grandes es que nos estamos matando con lo que comemos. Podemos profundizar en la dieta. La prioridad número 1 es el consumo excesivo de azúcar por parte de las personas. El cuerpo humano nunca evolucionó para consumir tanto azúcar como lo hacemos. No era algo abundante en el pasado. Tienes que recordar que nuestra biología evolucionó hace 100,000, 200,000 años en las sabanas de África. Y no hemos cambiado nuestra biología en los últimos 200,000 años. Entonces tienes que recordar cómo era la vida en aquel entonces. Éramos cazadores y recolectores. Ayunábamos porque no teníamos acceso a comida. No teníamos azúcar. Consumíamos fruta en nuestra dieta. Pero hoy en día estamos consumiendo 100 kilogramos de azúcar al año. Y hace 100 años era como 2 kilogramos al año. Y antes de eso, era incluso menos de ese azúcar refinado. Recuerda que el azúcar es un inflamatorio cardiovascular. Es un inflamatorio neurocognitivo potente. Es peligroso para nuestra salud. No estoy diciendo que no comas azúcar, pero puedes dejar las donas. Y tengo esta discusión con Elon todo el tiempo. Él bromea diciendo que come donas siempre. Yo le digo que no lo haga, porque cuando tenga 60 años, se va a arrepentir. Si alguien eliminara el azúcar de su dieta, o al menos en un 95%, ¿cuánto tiempo más crees que podrían vivir si no hacen nada imprudente? ¿Sí? ¿Crees que puede extender tu vida si eliminas el azúcar? Creo que puede extender tu salud. Comencemos hablando de dos cosas: longevidad y tiempo de salud. Ahora hay un desafío, porque aunque vivimos más tiempo, digamos que pasamos los 80 años, ¿no? La mayoría de las personas viven los últimos 20 años de su vida con algún nivel de dolor físico, pérdida cognitiva, pérdida cardiovascular, inflamación, todas estas cosas. Según su periodo de salud, están saludables hasta los 60, y luego disminuye a partir de ahí. Y tienes que darte cuenta de que estás intercambiando estas cosas siempre. Por ejemplo, mi objetivo para mí y para aquellos que amo es vivir una vida donde tenga la vitalidad, la energía, la capacidad cognitiva, verme bien, sentirme bien, moverme bien. Desde ahora hasta los 100. Y ahora tengo 63 años, ¿sabes? Entonces, durante los próximos 37 años, vamos a tener muchos avances. La ciencia no se detiene. Olvidamos que avanza a una velocidad exponencial. Y mi trabajo es mantenerme en la mejor salud posible para interceptar los avances que están por venir y que te darán en la próxima década. ¿Cuánto te inclinas hacia el lado espiritual de tu salud? Porque hay mucha ciencia, inteligencia artificial, tecnología, biohacking, y dicen que debes hacer todo perfectamente en términos de alimentos correctos, sueño y suplementos adecuados. ¿Dónde entra la ¿Sí? espiritualidad y la divinidad de la vida en el futuro de tu salud? La mayoría de la gente me conoce como un tecnólogo en inteligencia artificial, biotecnología o cohetes espaciales, donde pasé mis primeros años. Pero la última década me he centrado realmente en la longevidad como uno de los mercados más grandes. Tengo un fondo de inversión de $600 millones en esa área. He escrito algunos libros y fundado varias empresas. Quizás hablemos sobre Fountain Life. Hace unos años, estuve en el escenario del Vaticano para regresar a la espiritualidad. Y suena como una broma, pero estaba en el escenario del Vaticano con un concejal, un rabino, un cardenal, yo mismo, y estábamos charlando. El título del panel era La moralidad de la inmortalidad. Interesante, ¿verdad? Mucho. Y lo cambié a la inmoralidad de la mortalidad. Esa fue nuestra conversación. Y el rabino dio una increíble visión histórica de la duración de la vida humana. Y él mencionó a Matusalén y a todas esas personas que vivieron por 700, 800, 900 años. Y sabemos que lo que sucedió luego es que los humanos pecaron. Era una parábola con Dios, y dijo que no viviríamos más de 120 años. Eso está en la Biblia. ¿En serio? Y lo sorprendente es que hasta ahora, el ser humano que más ha vivido tiene 122 años. Y hay personas, típicamente los supercentenarios, que llegan de 110 a 120 años. Y es interesante que la Biblia mencione 120 años. Es extraordinario. ¿Por qué crees eso?
Quizás esa fue su experiencia en ese entonces. La Nadie verdad se es dio que no cuenta lo sé, antes. no estoy seguro. Pero recuerdo haber pensado que si se nos prometen 120 años en la Biblia, estoy bien con esa cantidad. ¿Quieres los Y 120? luego renegociaremos después de eso. La espiritualidad la voy a enfocar de Interesante. manera un poco diferente y hablar sobre la mentalidad. Porque te encanta la mentalidad. A mí también me encanta. Me encanta el trabajo que haces. Y cuando escucho tu programa, gira en torno a las mentalidades. Y resulta que la mentalidad está conectada con la espiritualidad. Es una de las fuerzas más poderosas para vivir una vida saludable y larga. Y vemos los números. Se realizó un estudio al respecto y, de hecho, lo tengo aquí. Lo reportó la Academia Nacional de Ciencias, el Journal of Proceedings, que es una de las revistas más prestigiosas. En un estudio de 69.744 mujeres y 1.429 hombres, es uno de los pocos estudios que tuvo más mujeres que hombres. Se encontró que las personas optimistas vivieron hasta un 15% más que los pesimistas. Eso es muy interesante. Lo encuentro fascinante. Y creo que es cierto. Pienso que se trata de nuestra mentalidad, nuestra creencia de mente sobre materia. Las personas me dicen que soy optimista. Sí, obtengo doble beneficio por ser optimista. La vida, la vivo cada minuto. Estoy tratando de recordar a la persona que lo investigó y creo que fue la doctora Ellen Langer. Espero no estar equivocándome, pero creo que ella hizo un estudio donde hizo que la gente volviera a la nostalgia de su vida, a los años 60 o 50. Vivieron en una casa con la música de Sí, los años recuerdo ese 50, estudio. la música de los años 60, el arte de esa época. Todo era de esa época. Usaban la ropa de su adolescencia. ¿Sí? Y comenzaron a verse más saludables, a sanar ciertas cosas, a tener más energía y casi a revertir el tiempo viviendo como si estuvieran en el pasado. Y llevaban una vida más positiva, optimista y juvenil. Hay un par de cosas con las que empecé el libro, y ojalá pudiera establecer estas como piedras angulares. La primera es que naces con 3.200 millones de letras de tu mamá y las mismas letras de tu papá. Y ese es el software que estás ejecutando. Lo estás ejecutando a los 0 años, a los 20, a los 80 y con suerte a los 100. Y si estás ejecutando el mismo software, ¿por qué te ves diferente? ¿Por qué no tienes el mismo cuerpo como a los 18? Y resulta que no son los genes que tienes. Tenemos entre 20.000 y 22.000 genes dentro de ese genoma. Se trata de qué genes están activos y los inactivos. Ese es tu epigenoma. Epi proviene de la palabra griega que significa por encima y está controlando. ¿Qué genes están activados o desactivados a medida que envejeces? Y el control de esos genes hace dos cosas. Puede activar genes en tus células de la piel, genes en tus neuronas, genes en tus hepatocitos, tus células del hígado. Y así se controla el tipo de célula. Pero también a medida que envejecemos, algunos de estos genes se activan cuando no deberían estar activados. Algunos se desactivan cuando no deberían estar desactivados. Eso es el envejecimiento. ¿Y se ha demostrado que? Creo que este trabajo se ha realizado en los últimos 5 años. Entonces se ha descubierto que podemos revertir tu edad epigenética. La edad biológica. ¿Sí? Puedes llamarlo así, como si fuera tu edad biológica. Muy específicamente, estoy hablando del epigenoma. Puedes imaginarlo como si tus genes fueran las teclas de un piano. Todos esos genes están ahí. Y cuando tocas una canción, estás usando ciertos genes. Y a medida que envejeces, eso cambia. La melodía comienza a borrarse, y se tocan las teclas incorrectas, y eso es tu epigenoma. ¿Puedes revertirlo para que la canción que se toca sea la correcta? Hay varias cosas que impactan nuestro epigenoma. Es tu mentalidad. Definitivamente mente sobre cuerpo. Es tu entorno. Es mucho ejercicio. Es el azúcar. Es lo que comes. Es el sueño. Entonces, la gente habla mucho de revertir su edad. Y esto es algo en lo que me he estado enfocando para mí mismo.
Hay una serie de cosas que pueden revertir tu edad a una edad epigenética más joven. Y esas son las cosas de las que hablo en el libro. Son el ejercicio, el sueño, la dieta, los suplementos y medicamentos que tomas, tu mentalidad, tus hábitos. Y muchas veces, parece muy caro cuidarse a uno mismo. Hay algunas cosas que son caras, pero una cosa que quiero que todos se lleven de esta conversación es que hay varias cosas que puedes hacer de manera efectiva y gratis que pueden marcar la diferencia, pero no las harás a menos que estés motivado. Todo se trata de esa motivación, y la motivación debería ser en torno a lo siguiente. Si puedo mantenerme en buena salud durante la próxima década, habrá un beneficio enorme que se pagará. No quiero ser la última persona en morir antes de alcanzar la longevidad. Sí, claro. Muchas personas que son importantes revisaron este libro. El Dr. Mark Hyman estuvo en el programa recientemente y creo que dijo, no puedo recordar las estadísticas, pero creo que más del 50% de los estadounidenses tienen más obesidad. Hay más obesidad que nunca antes. Habla sobre la mentalidad, el entorno, el ejercicio, el azúcar, lo que comes y el sueño como parte de los principios clave de este libro. Pero si alguien no tiene la mentalidad de querer salir del sufrimiento o del dolor, o de querer superar la obesidad o la enfermedad crónica que tienen, porque es difícil pensar de otra manera o es demasiado, No tienen pueden modelos cambiar. a seguir. Están No en el cambian. ambiente equivocado. Parece que hay muchas cosas diferentes a las que necesitas prestar atención. Muchas personas se sienten enfermas, cansadas, sin energía, agotadas del trabajo. Están en relaciones que no les están sirviendo y no tienen esta información. ¿Cómo se llega a la mentalidad para decir, he intentado estas cosas antes, no funcionó? Intenté comer mejor, dormir mejor, probé la medicina y solo estoy empeorando. Me siento mal. Lo entiendo. ¿Cómo cambian esa mentalidad? Tiene que haber un porqué. ¿Cómo se descubre eso? Cuando hablo de esto con mi comunidad de Abundance, mis miembros de Fountain Life, les digo que escuchen a su mente, porque hay un número. Cada uno de nosotros tiene un número de cuántos años va a vivir. Te guste o no, tienes un número. Y ese número proviene de algún lugar. Proviene de tus padres, tus abuelos, la Biblia, la sociedad, lo que escuchaste en CNN o donde sea. Y estás avanzando hacia ese número. Recuerdo cuando les enseñé a mis sobrinas cómo andar en bicicleta. Estábamos en una cancha de tenis que no tenía red. Y había 2 postes en la cancha, ¿verdad? Y seguían golpeando los postes. No lo entendía porque tenían todo el espacio de la cancha de tenis. Era porque ahí es donde estaban mirando. Ahí es donde se estaban enfocando. Si piensas en un número, puede ser porque tu papá llegó a los 80 y esperas poder llegar ahí. O la persona más anciana de tu familia tenía 75, así que esperas lo mismo. Vas a alcanzar ese número. Y por eso necesitas dejar ir eso y conseguir tu propio número. Interesante. No lo había escuchado de esta manera. Y creo que esto es algo a lo que la gente necesita prestar atención completamente porque estás replanteando, creando un número en tu mente para que puedas ver cómo vas a extenderlo. Porque si nuestro padre o abuelo murió a cierta edad, como dices, inconscientemente pensamos que tal vez duremos algunos años más porque estamos haciendo las cosas un poco diferente. La medicina ha mejorado. Claro, dices que necesitamos pensar en un nuevo número. Sí, tenemos que pensar. ¿Y si es poco realista? Si mi abuelo y mi papá cumplieron 85 años, ¿Sabes ¿queremos lo qué? mismo? Quiero dar un poco de contexto. La esperanza de vida promedio para la mayoría de Homo sapiens es de 30 años. Wow. Tú y yo estaríamos muertos hace tiempo. Para enmarcar esto, y de nuevo, estoy tratando de proporcionar una nueva estructura mental para cambiar la creencia de las personas sobre lo que es posible para ellas, lo cual es importante, porque si crees que es diferente, entonces vas a tomar esos próximos pasos que harán que las cosas sean diferentes para ti. Entonces, número 1. Hace 200,000 años, antes del control de natalidad, las mujeres se embarazaban a los 12 o 13 años. Así era.
De hecho, la pubertad se ha retrasado en estos últimos cientos de miles de años. Número 2. Para cuando tenías 28 años ya eras abuelo. Wow. Y antes de que la comida fuera abundante, antes de que tuviéramos McDonald's y Whole Foods, era escasa. Y lo peor que podrías hacer si querías perpetuar tu especie era mantenerse vivo y robar comida de la boca de tus nietos. Era mejor que murieras. Wow. Ese contexto evolutivo es importante para esta conversación. Y si miras el cuerpo humano, alcanzamos nuestra máxima edad biológica funcional aproximadamente a los 27 años y disminuye lentamente. Eso significa que nuestro sistema inmunológico comienza a disminuir en su poder. Nos volvemos inmunoexhaustos. Nuestra masa muscular baja. Tenemos sarcopenia. El año pasado, me concentré en aumentar 4,5 kilos de masa muscular. Y haciendo ejercicio todos los días, lo logré. Pero lo tenía que mantener. Y lo pensaba mucho. Tomaba medidas, y podemos hablar sobre eso. Tú te ves increíble. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? 4 o 5 días a la semana. Voy al sauna durante 20 o 30 minutos, 3 veces a la semana. Estoy haciendo todas las cosas que puedo hacer. Y te ves increíble. Estás creando hábitos en tu vida. Así que el primer contexto aquí, evolutivamente, es que todo va cuesta abajo después de los 30. Tus hormonas, tu metabolismo, todo está bajando porque nunca hubo ninguna razón para mantenerlo. Estabas muerto. Segundo, es importante entender eso, pero puedes negarte a aceptarlo y puedes hacer todo lo posible para cambiarlo. Pero necesitas algunos ganchos motivacionales para seguir adelante. ¿Qué es eso? En primer lugar, deberías darte cuenta de que hay especies como las ballenas. La ballena de Groenlandia puede vivir hasta 200 años. Es una locura. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que han vivido ¿Han tanto? encontrado cosas? ¿Cómo saben que tienen Han 200 encontrado años? ballenas con arpones en ellas y han podido hacer datación por carbono. Oh, wow. ¿Sí? Eso es fascinante. Es ¿No una es locura. asombroso? ¿Y tiburones de Groenlandia? Pueden vivir hasta 500 años y tener crías a los 200 años. Es una locura. Pero somos humanos. No somos ballenas, no somos tiburones. Pero el punto es que estos grandes mamíferos pueden vivir tanto tiempo. La segunda cosa a darse cuenta es que hay personas que viven rutinariamente en buena salud neurocognitiva, cardiovascular y metabólica, hasta más de 100 años. Son capaces, están motivados. Siguen adelante siempre. ¿Por qué pueden ellos y por qué no pueden otros? Hay una razón, no es aleatorio. Y estamos comenzando a descubrir eso. Estamos comenzando a descubrir cuál es el trasfondo metabólico y genético. Y ahora tenemos las herramientas para editar esas cosas y cambiarlas. Pienso que entre más fisiológicos podamos ser en términos de intervenciones y recomendaciones, mejor. Y una de las complicaciones temidas de estos medicamentos agonistas del GLP-1 es algo llamado gastroparesia o paresia, que significa básicamente una parálisis total del estómago y que puede ser